Buenas tardes, Lisa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. A ver, esperemos que ingresen los demás compañeros. Hoy es 27, ¿soy? ¿Qué fecha es hoy, jóvenes? 28. 28, ¿no? Sí, 23 es el 28. Sí, 28. Les daremos un minutito más que sigan entrando sus compañeros. A ver, mientras seguimos admitiendo a sus compañeros, vamos a aprovechar para llamar la lista, ¿ya? Después actualizamos nomás la lista. A ver, James Olaguibel, ¿está? Sí, Lice, presente, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Fabiana, ¿está Aliaga? Presente, Lice. Ya. Gabriela Álvarez. Presente, Lice. Ya. Mm, Joana Abigail. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Pamela Valderrama. Pamela está. Alberto Valdivieso. Presente, Lice. Ya. Noelia Belén. Noelia Belén está. Ani Capriles. Buenas tardes. Sebastián Carpio. Sebastián está. Anthony Ventura. Anthony está. Lice, me pidió que le dijera que tiene licencia porque tiene, creo que cita médica, entonces no va a poder asistir a la clase. Licencia, por favor. Ya veremos. Ya, después ya. Está Gracias. bien. Alejandro Condori. Alejandro Presente. está. Ya. Miguel Ángel. Sí, Lice. Sí, está bien, está bien. Miguel Ángel Cortés. Presente. Ya. Junior Isaac. Isaac Junior. Presente, Lice. Ya. Paola Alejandra. Paola Presente, está. Lisa. Ya. Nicole, Karen Nicole. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Micaela Ferrufino. Presente, Lice. Ya. Jenny Francis. Francis está. Celina Mireya. Mireya Celina. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Karina González, Stephanie. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Anaí Luderca. Anaí está. Buenas tardes, Lice. Presente. Ya, está bien. Natalie Jiménez. Presente, Jiménez. Jiménez Natalie. Presente, Lice. Ya. Paola Alejandra. Paola Alejandra. Liz Melanie. Mamani. Liz. Nelsi Medrano. Presente, Lice. Ya. Julio César Medrano. Julio César está. Habían llegado. María Magdalena Mogro está. Guadalupe Nava. Presente, Lice. Ya.
Natalie Valenque. Buenas tardes, Lice, presente. Ya, buenas tardes. Jaime, Rumina. Jaime está, Rumina. Miguel Ángel Pérez. Presente, Lisa. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Paola Collins. Paola Collins está. Aileen Quiroga. Presente, Lice. Margot Ramírez. Margot Ramírez está. Laura Rodríguez. Laura Rodríguez está. Lice. Ya. Dania Vanessa. Presente, Lice. Ya. Fátima Iris Salazar. Miguel Ángel Salazar. Miguel Ángel Salazar. Carla Liz Soto. Presente, Lice. Ya. Damar Yesendi Damar Tancara. Damar Yesendi está. Lice, presente, buenas tardes. Ya, buenas tardes, está bien. Emily Elvira Torrico. Presente, Lice. Ya. Víctor Agustín Ugarte. Pamela Valdivieso. Pamela Valdivieso. Georgina Valenzuela. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Michelle Valer. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Joel. Edson Joel Vázquez. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Guadalupe Alessandra Beizaga. Beizaga está. Damaris Velázquez. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. María del Carmen. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Raiza Vargas. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Elizabeth Linares. Elizabeth. Presente, Lice, presente. Ya, está bien. Milenia Claure. Milenia Claure está. ¿Alguien ha llegado tarde o ha entrado tarde a la clase? Para actualizar Lice, esto. no sé si no me llamó. Ya. En orden plural. ¿Quién? Un apellido primero. Luis Crespo Salazar. Sí, Luis Salazar. Ya. Ya está bien. ¿Quién más? Mogro, Lice. Mogro. Ya. Listo. ¿Quién más? Salazar Campero, Lice, por favor. Campero Salazar. Ya. Listo. ¿Alguien más? Carpio Soto Sebastián, Lice. Carpio. Disculpa, Ya. Listo. Está bien. Carpio. ¿Quién más? Valderrama Candia, Lice. Valderrama. Mamani Vázquez. Ya. ¿Quién más? Mamani Vázquez. Listo. Lara Escobar, Lice. Flores. Lara Escobar, Lice. Lara Escobar, ya, está bien. Salazar Apaso, Lice. Apasa, Salazar. Listo. ¿Alguien más? Ya. Lice, Soto, no, Soto, por favor, no sé si me escuchó decir presente. Soto creo que sí. Soto, sí, está bien. Gracias, Lice. Ya. Listo. Bien, si alguien falta, no ha ingresado todavía, vamos a actualizar esto más después, ¿ya? A ver, jóvenes, vamos a ver, esta parte especialmente esta segunda parte del examen de hallar la media aritmética, eso lo vamos a necesitar más adelante. Por lo tanto, vamos a volver a explicar eso para que vean más cómo qué resultados se ha obtenido en el examen, ¿sí?
Vamos a esta parte de la segunda pregunta, especialmente de la segunda pregunta del examen, la vamos a volver a utilizar en el tema, a ver, en el tema 6 creo que es, ¿sí? Para datos necesitamos sacar la media aritmética, la desviación típica, varianza, lo que vamos a hacer la próxima clase más. Y necesitamos eso saber bien, ¿ya? La media aritmética, especialmente obtener las medias aritméticas, los promedios. Bien, a ver, la primera pregunta, bueno, algunos se han equivocado, algunos hemos hecho valer así de esta forma. La primera pregunta, las prácticas valían 30%, ya sabían ustedes, ¿sí? Las tres preguntas teóricas, estas tres preguntas teóricas hemos hecho valer 10 puntos, vale decir, la primera 3, la segunda 3 y la última, la tercera pregunta a 4 puntos. Suma las tres preguntas teóricas 10 puntos, ¿sí? Entonces son 10 puntos, 30 los tres incisos B, C y D, sí, a 10 puntos son 30 puntos y más la última pregunta que valía 30 puntos, ¿ya? 20 puntos hemos hecho valer el inciso A porque había que sacar la media aritmética y el valor modal y la gráfica hemos hecho valer 10 puntos, ¿sí? Entonces sumando todo hemos llegado a sumar 70%, ¿sí? De las prácticas, los que me han entregado, seguramente en el Moodle está, no os revisó, ¿no es cierto? Es que es bien complicado descargar de cada uno y volver a entrar y al volver a salir así, es complicado hacer esa forma de revisión. Bueno, en el examen tengo que hacer así necesariamente y ponerles la nota, por eso les ponía en el examen la nota. Pero en esta parte de las prácticas yo recupero de uno en uno todos, ¿sí? Recupero todos y en uno solo los reviso y paso directamente aquí tengo mi registro de todas las prácticas que han hecho, ¿sí? Cuánto tienen cada uno de las prácticas. Y no está en el Moodle, seguramente en el Moodle les va a salir, nos revisó, ¿no es cierto? Pero yo tengo eso aquí en mi registro de notas, ¿sí? Los exámenes, tengo todo aquí registrado en una hojita, no en el Zoom, ¿ya? Entonces, todas esas prácticas donde dice nos revisó, está revisado. He descargado todos los trabajos en uno solo, ¿no? De la primera práctica, todos los trabajos, ¿sí? Y de ahí he ido revisando uno por uno. Porque en el Moodle es un poco complicado revisar uno, después entrar al otro alumno, otra vuelta a recuperar, otra vuelta a ingresar, poner la nota, entonces se pierde tiempo en eso. Es mejor recuperar todos y en uno solo después revisar. Y por eso es que no está la nota ahí, ¿sí? En las prácticas. Pero yo tengo registrado esas notas aquí en mi lista que tengo, ¿sí? En mi registro. Bien. A ver, la primera pregunta, bueno, aquí hemos hecho valer, decía marcar con una X el enunciado correcto. Algunos me han marcado en 2 lugares, ¿sí? Bueno, no había problema si me han marcado, algunos me han marcado 3, me han marcado el A, el B y el C, a eso sí que no he hecho valer nada, ¿sí? Porque la varianza, el número de pacientes, el número de pacientes, pues, no es una variable, es lógico, es una variable cuantitativa, pero no es continua, ¿no es cierto? O donde hay 20 pacientes, punto 5, 20 pacientes, punto 8 pacientes, no hay, ¿no? O hay 20, o hay 21, o hay 19, ¿sí? Me han marcado en 2, he hecho valer en algunos casos, ¿ya? Entonces valía estos 3 puntos. La segunda pregunta, en la mayoría han hecho la segunda pregunta aleatoriamente, ¿sí? Era poner aleatoriamente. O al azar también, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Poner al azar o poner aleatoriamente valía los 3 puntos. Al final, el concepto de estadística. El concepto de estadística estaba bien resumido y bien conciso en lo que les he dado, ¿no es cierto? Incluso hemos puesto varios ejemplos, ¿no? Es la ciencia que estudia la recolección, ¿sí? Recolectar datos, procesar datos, hacer un análisis de los datos para luego presentar, sacar resultados y hacer los análisis respectivos. Está bien si han hecho eso, ¿no? Algunos han tratado de escribir con sus propias palabras, ¿sí? Bueno, hemos hecho valer 2 puntos, 3 puntos, pero valía 4 puntos esta pregunta. Entonces, sumado la primera, la segunda y la tercera, valía 10 puntos, ¿ya? Aquí en la parte práctica, había que construir la tabla de distribución de frecuencias que contenga 5 elementos, o 5 intervalos, digamos, ¿sí? 5 intervalos, ¿no? Y salía un número entero. Algunos con decimales lo estaban sacando,
Sí, pero no salía con decimal, salía un número entero, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es el valor máximo de todo este conjunto de datos? 17, ¿no es cierto? Entonces, para hallar la amplitud, el valor máximo era 17. ¿Sí? Menos el valor mínimo. ¿Cuánto es el valor mínimo de todo este conjunto de datos? 2. 2, ¿no es cierto? 2, listo. Y entre el número de intervalos, aquí está como dato que era 5. Esto me daba 17, 15 dividido entre 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto era la amplitud? 3. 3, ¿no es cierto? 17 menos 2, 15. 15 dividido entre 5, 3. Entonces ya sé que tenía que empezar, a ver, algunos saben qué han hecho, después todos los procesos estaban bien hechos, pero se han equivocado. Han empezado como el valor mínimo para construir esta tabla de aquí, ha empezado en 3, aquí. Ha empezado en este valor. Esto es la amplitud. Había que empezar en 2, ¿no es cierto? En 2 porque es el valor mínimo, y no en este 3. Algunos han empezado con este 3. Sí, al último les ha fallado, en el último intervalo les ha fallado con 1. ¿Sí? Pero estaban nomás sus interpretaciones, hemos hecho valer algo, digamos, por las interpretaciones. Ya había que empezar con el valor mínimo, ¿no es cierto? Aquí con 2, ¿sí? Y aumentar 3. ¿Cuánto es? 2 más 3, 5, ¿no? ¿Sí? Bajar 5, 5. Y aumentar 3, ¿cuánto sería? 8. 8, ¿no es cierto? Sí, está bien, bajábamos 8, aumentábamos 3 y era 11. 11, ¿no es cierto? Correcto. Listo, bajábamos 11, aumentábamos 2, de 3, 14. 14, ¿no es cierto? Y así, 14, aumentábamos 3, exactamente los 17, ¿no es cierto? Exactamente los 17. Por eso es que empieza en el valor mínimo de los datos y termina en el valor máximo. ¿Sí? Y listo, la tabulación. No recuerdo cuánto era la tabulación. ¿Alguien recuerda? Para hacer un poquito más rápido esto. La tabulación. Bueno, a ver. ¿El número de estudiantes, Lice? Sí, aquí la tabulación, el número de estudiantes. Entre 2 y 5 era 6. 5. 5, 6 creo, nuevamente, sí. 2 y 1 creo. 2 y 1, ¿no es cierto? Esto sumaba los 20 datos, ¿no? 20 datos. Correcto, así era, ¿sí? N era 20, el total. ¿Sí? En este caso, el total de horas de estudio de este grupo de estudiantes. La variable era horas de estudio, ¿no? Entre 2 y 5 años, ¿cuántos estudiantes estudian? 6 estudiantes, ¿sí? Así. Entonces, y había que completar esto para poder responder los incisos A, B y C, ¿no es cierto? Hallar e interpretar. Bien, había que hacer eso. Entonces, había que hallar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo hallábamos la frecuencia absoluta acumulada? Esto es igual a esto, ¿sí? 6 es igual a 6 para esto. 6 más 5. 11. 11. 11. Estos 11 más estos 6. 17. 17. Estos 17 más estos 2. 19. Estos 19 más estos 1. 20. Listo. ¿Sí? Ahora estas frecuencias relativas, a ver, algunos se han equivocado aquí, jóvenes, en esas frecuencias relativas. ¿No es cierto que estos dos son iguales, el mismo valor? Entonces, lo correcto es multiplicar o dividir, porque así me dice la fórmula, estos 6 dividido entre el total, ¿no es cierto? 6 entre 20, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene maquinita, por favor, ahí a mano? 0.30. 0.30, ¿sí? Entonces, como este valor es 6 también, y algunos se han equivocado, han agarrado 6, han dividido correcto el primero entre 20. 6 entre 20 es 0.30, pero han empezado a dividir con esta columna. 11 dividido entre 20, 2, 17 dividido entre 20, 10 y la suma de esto no les ha dado pues 1. Les ha dado 2, 1.6, 1.8.
No, con esto se tiene que dividir. Esto dividido entre el total. Esto dividido entre el total. ¿Sí? 5 dividido entre 20, ¿cuánto es? 0.25. 0.25. 0.25. Aquí 6, lo mismo, 0.30. 0.30, ¿no? 2 dividido entre 30, 0.10. 10. 0.1, a ver, 0.1, 0.10 es lo mismo, ¿no? Algunos han dejado con 0.1 y cuando han ido a interpretar, no han multiplicado por 100 esto. Lo han dejado así, han puesto 0.1%. Cuando han hecho la interpretación de esta H, había que multiplicar por 100, ¿no? Y no multiplicar directamente este valor o este valor, expresarlo en forma porcentual. ¿Qué han hecho? 0.1% han puesto. Esto primero se multiplica por 100 y se dice 10%, ¿no es cierto? Y esa era la respuesta, ¿no? Entonces, y 1 dividido entre 20, 0.05. 0.5, ¿sí? 1 dividido entre 20. Entonces, ahora si verifico esto, ¿cuánto es la suma de esto? 100. Me está dando 1.01, creo, ¿no? Sí. A ver, verificaremos. Esta H mayúscula sub I, esto siempre es igual a esto, 0.30. ¿Sí? Es como esto, como estas dos columnas. Solo que estas dos columnas están expresadas en número y estas dos columnas están expresadas en porcentaje, en proporciones, ¿no es cierto? Son proporciones, son estas. Pero estas proporciones, si las multiplicamos por 100, me va a dar los porcentajes, ¿no es cierto? Y podemos interpretar los porcentajes. ¿Sí? Ahora, 0.20, os diré 0.30 más 0.25, 0.55, ¿no es cierto? 0.55. Esto 0.55 más 0.30, 0.85, ¿no? 0.85. Ahora, esto 0.85 más esto 0.10, 0.95, ¿no? 0.95. Está dando uno exacto. Y 0.95 más 0.05, 1, exactamente, está dando 1. La suma de esto también debe estar dando 1, ¿no es cierto? Claro, aquí es 0.10. Aquí no he puesto 0.10, ahí está. Entonces está dando exactamente 1, ¿sí? Una vez que he construido esto, ahora ya puedo empezar a interpretar. El inciso B. Dicen una consultita. Dígame. Si te salió 0.98. 0.98 hemos hecho valer 0.98. Es que en algún caso de aquí no lo han redondeado, ¿no es cierto? No han llegado a redondear. No sé, en alguno de esos casos, no sé cuál es el que se tenía que haber redondeado. ¿Sí? 0.90, habíamos dicho 0.99, 1.01, así. No había problema en ese caso, ¿sí? Hemos hecho pasar eso. Por eso solo es por el redondeo. ¿Ya? Vamos a ver de que haya sacado otro resultado diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí 0.25 haya sacado 0.22, 0.23. Y eso multiplicado por 100 no es lo mismo 22% que estos 25%, ¿no es cierto? Entonces ya hay un error ahí. Bien, ahora H minúscula sub 4. Esta H minúscula sub 4, aquí estamos haciendo el inciso B. A ver, el inciso B, H minúscula sub 4. H minúscula sub 4. ¿Qué significa eso H minúscula sub 4? A ver, un segundito, vamos a poner un poco más grande estas letras para que puedan ver todos. Ya. Entonces, ¿qué significaba H minúscula sub 4? Si yo voy, esto es H minúscula sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, lo que les decía hace rato. 0.10, pero esto 0.10 había que multiplicar pues 0.10. ¿Sí? Así he visto en algún caso. Y me han puesto ahí directamente el porcentaje. 0.1% es o estudian entre 12 y 14 horas, me han dicho, ¿no es cierto? Pero no era así el resultado, es diferente 0.1 que 10%, ¿no es cierto? Esto había que multiplicar por 100, ¿sí? Esto 0.1, 0.10 es una proporción. Es una proporción, pero esta proporción si la multiplicamos
por 100 me da un porcentaje, ¿no es cierto? Entonces sería 10%. Ahí de 100 aparece el porcentaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esto? El 10% de los estudiantes estudian entre 12 y 14 horas, ¿no es cierto? Estudian entre 12 o de 12 a 14 horas semana, creo que era, no recuerdo bien. Sí, dice. Semana era, ¿no? Semana. Listo. Semana. Listo. ¿Sí? Entonces ha habido. Así no han multiplicado esta proporción. Lo han dejado como 0,10 y le han puesto el porcentaje. Entonces había que multiplicar el 10%, ¿no es cierto? Porque este 0,10 o 0,1 es una proporción. Es una proporción y eso no era la... Había que multiplicar por 100 y eso expresarlo en forma porcentual. Bien, la otra era la H mayúscula, solo había dos, como les había dicho, ¿no es cierto? Les había dicho, solo voy a preguntar dos para que hagan. H sub, ¿cuánto es? H sub 3, H mayúscula sub 3. Entonces, H mayúscula sub 3, ¿a qué es igual? H sub 1, H sub 2 y H sub 3. 0,85. 0,85. Ahí me han puesto porcentaje. Sí. Y han dicho 0,85%. No es esa la respuesta. Esto 0,85 es una proporción. Pero esta proporción la multiplicamos por 100 y la podemos expresar en forma porcentual. ¿Cierto? Entonces sería igual al 85%, ¿no es cierto? Ahí de 100 entre el porcentaje. ¿Sí? ¿Cómo era la respuesta de esto? ¿Alguien me puede decir? El 85%. El 85% de estudiantes estudian de 2 a 11 horas. Correcto, semana. de 2, lógico, de 2 del origen a donde esté el 85%, a 11, ¿no? 85% de los estudiantes o de los alumnos estudian de 2 a 11 horas, ¿no es cierto? Semana. Horas. Semana. Listo. Ya estaba el inciso B, que valía 10 puntos. ¿Sí? El inciso B valía 10 puntos. El inciso C. El inciso C que dice, a ver, esta me estaba fácil. No, bueno, esto había que pensar un poquito, ¿no? Había que pensar y darse cuenta de esta pregunta. Dice, en primer lugar, ¿qué porcentaje pedían? Hay 1 o 2 estudiantes que no me han puesto porcentaje, me han puesto en número. Pero estaba correcto, el número estaba correcto, pero no pedía números, no pedía porcentaje. A ver, dice, ¿qué porcentaje de estudiantes dedican por más de 5 horas, pero dice menor o igual a 11 horas? A ver, por más de 5 horas, de aquí, mayor a 5 horas, pero menor o igual a 11 horas. Había que sumar de 5 a 11. Y los porcentajes. Entonces, ¿qué porcentaje es? 0,25 más 0,30. ¿Sí? Mayor a 5, vale decir 6, 7, 8, 9, 10 y menor o igual a 11, incluyendo a los de 11. Entonces, había que sumar estos porcentajes, estos dos. 0,30 más 0,25, 55%, ¿no? Algunos no me han hecho eso, me han sumado estas dos de aquí, me han dicho 11 estudiantes. Pero la pregunta no era cuántos estudiantes, era qué porcentaje. Correcto, han analizado, el análisis han hecho correctamente, de 5 a 11 se suma estos dos, pero no había que sumar el número, había que sumar este porcentaje. ¿Sí? Entonces 0,25 más 0,30 era, ¿no es cierto? Había que poner 0,25, 0,25 más 0,30. 0,30. ¿Sí? Entonces esto daba 0,55. Esto era igual a 0,55
55. Esto había que multiplicar por 100 para expresarlo en forma porcentual y decir el 55%, ¿no es cierto? 55% de los estudiantes estudian más de 5, pero menor o igual a 11 horas. ¿Ya? Algunos me han puesto así 55%, bueno, hemos hecho valer. Y el inciso C. Aquí recién preguntaba cuántos estudiantes dedican al estudio, o sea, se dedican al estudio por más de 8 horas. Aquí sí que era cuántos, el número, y no el porcentaje. Entonces, a ver, por más de 8 horas dice. ¿Dónde está? Por más de 8 horas. Por más de 8 horas significa que los que han estudiado 9, 10, 11, 12, 13, hasta 17, ¿no es cierto? Vale decir, de aquí hasta ahí. ¿Cuántos son? 6, 9. 2, más 1, 9 estudiantes. Listo. ¿No? Este era el inciso D. 9 estudiantes. Listo, así me han dejado algunos. Ya estaba bien. ¿Sí? Estaba bien. Ahora algunos han puesto un poco más completo estas respuestas. 9 estudiantes estudian por más de 8 horas a la semana, han puesto, ¿no es cierto? Algunos han puesto 9 estudiantes. No hay problema, ha valido eso, ¿sí? Esto es el inciso. Este es el inciso ABCD. ¿Sí? Ya. Entonces, esto valía, les había dicho, esto valía 30 puntos. ¿Sí? Algunos tienen 20, algunos 15, algunos se han equivocado en esta parte, algunos se han equivocado, he quitado 1 punto, 2 puntos, así. ¿Ya? Bien, la otra pregunta era importante esto, y esto es importante, jóvenes, vamos a volver a repetir, yo creo que vamos a hacer en el próximo Zoom, porque tenemos ni 5 minutos y no vale la pena que esté cortando. Esto sí vamos a utilizar en el capítulo 6, creo que es, cuando vayamos a hacer intervalos de confianza y tenemos que sacar promedios. Solo la media aritmética vamos a utilizar. A partir de ahora, en los próximos capítulos, vamos a utilizar solo la media aritmética. Pues repito, la media aritmética esta media aritmética es uno de los estadísticos que más se utiliza, ¿sí? En el análisis justamente estadístico. Ya es lo que más se utiliza. Entonces, siempre vamos a utilizar, a partir de ahora, vamos a utilizar la media aritmética, ¿ya? El valor modal no la vamos a utilizar porque es otra forma de cálculo de un promedio y la que vamos a utilizar es esta media aritmética a partir de ahí, de ahora, ¿sí? Adelante, cuando hagamos el sexto capítulo, creo que es, y el séptimo capítulo, ¿sí? Estimación, pero para datos no agrupados. No vamos a tener esta tabla así, solo vamos a tener datos no agrupados. Y la fórmula va a ser sumatoria de xi por dividido entre n, ¿no? Esto es n minúscula. Entre n. ¿Sí? Dividido entre n minúscula, ¿no? Entonces, esto vamos a utilizar, esta media aritmética. Por eso es que lo vamos a resolver ahora nuevamente esto y vamos a hacer la interpretación. A ver, si se fijan, algunos, por ejemplo, la media aritmética, ¿cómo puede ser que si estoy hablando de grupos de edad, de un grupo de niños, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que el resultado me estén sacando, por decir, 35? Es que no han interpretado. Han dejado el resultado, lo han subrayado el resultado y lo han dejado ahí. ¿Cómo puede haber un niño que tenga 36? Estamos hablando del número de niños, ¿no es cierto? De un grupo de niños estamos hablando. ¿Cómo puede haber de 35 años un niño? Es que al hacer estos procesos, estas multiplicaciones, ¿sí? Al hacer las multiplicaciones, al hacer esta multiplicación de xi por ni, o han multiplicado mal o lo han duplicado algo y les ha salido pues un número grande, la sumatoria. ¿Sí? Entonces eso había que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Entonces esto es xi por ni. Por ni voy a poner por así, por ni. Ni. A ver, mejor pongamos con asterisco, así. ¿Ya? Esto lo veremos en el próximo Zoom, jóvenes. Lo veremos esto en el próximo Zoom, porque no nos va a dar tiempo a terminar de hacer esto, ¿ya? Y les voy a decir más qué errores han cometido, algunos, ¿no?
Algunos han hecho perfecto su examen, ¿sí? Está perfecto, han interpretado perfectamente, estas interpretaciones lo han hecho correctamente, sin ningún error, ¿ya? Entonces, dentro de unos 2 minutitos, por favor, o 5 minutitos, reingresamos nuevamente al Zoom. Les voy a mandar nuevamente el nuevo link, ¿ya? Para terminar la clase con la resolución de esto, ¿ya? Hasta dentro de un momentito, por favor, jóvenes. Dice, Sí, dígame. Alice, la lista ya llamó a Medrano, ya. Medrano, dice. Sí, sí. ¿Qué Medrano es? Medrano, Medrano. Ya, Medrano, un segundito. Por aquí estás. Ya, listo. Ya. Gracias. Listo. Entonces nos vemos dentro de un minutito, por favor, de unos 5 minutitos, ¿ya? Hasta que termine de grabar este Zoom.